Hola a todos, mi nombre es Ana Costa Pérez y a continuación voy a proceder a defender la ponencia titulada Géneros de Género, un acercamiento multidisciplinar a la noción contemporánea de género. Esta charla se enmarca dentro del ciclo Marginalidades y agradezco mucho poder participar en el mismo. Lo primero que quería comenzar recordando es que entendemos por género. Y para ello también lanzaría una pregunta. ¿Podemos hablar de un único género? Y es que la utilización de género en su vertiente sociológica es cada vez más frecuente en las ciencias sociales. Este género se encarga de englobar de forma general las características y actitudes estimadas como propias de hombres y mujeres. Por ejemplo, cuando una mujer habla de las de mi género, o cuando un hombre pronuncia la frase eso es propio del género masculino, está haciendo un uso de género muy diferente o bastante extraño si tenemos en cuenta que hace 50 años esas mismas frases hubiesen sido distintas, se hubiese utilizado la palabra sexo. En el primer caso, las de mi sexo, en el segundo, eso es propio del sexo masculino. Para entender qué es género en las ciencias sociales es necesario acudir a conceptos como sexo o gender. Y esta es la clave, la traducción que hemos hecho de esta noción gender anglosajona que no ha dejado de traer pues, un campo de significación que en nuestro idioma pues, presenta a veces algunas dificultades. Lo primero es que tenemos que contemplar género como una noción multidisciplinar. En un origen, género siempre se ha ligado a la clasificación y así lo tenemos en gramática. Para la gramática, género es una categoría gramatical que nos permite clasificar los sustantivos en masculinos y femeninos. Pero género cada vez se usa más ligado al ámbito del feminismo, donde distintas políticas lingüísticas han puesto su punto de mira en el lenguaje y en las reformas lingüísticas que han hecho que proliferen guías para un uso no sexista de la lengua o guías para un uso inclusivo de la lengua que entran dentro de la categoría de lenguajes de especialidad o de planificación lingüística. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta qué significado tiene género cuando lo utilizamos en un ámbito científico. Lo primero es entender que cuando hablamos de género encontramos otras etiquetas que aparecen en el contexto, como son sexo, mujer, hombre, masculino o femenino. Esto además se suma a que género es una plurinoción, la encontramos en textos y en distintos ámbitos, desde la gramática hasta la religión y pasando por la historia, el arte, los medios de comunicación, la psicología, la medicina, en textos legales, también en ciencias naturales o en educación. Además, cuando se contrapone sexo a género, también subyace esta dicotomía entre cultura y biología y se liga todo lo relativo a la cultura, a la noción género y lo biológico se relaciona con el sexo. Si hacemos un recorrido por la historia de la noción género, encontramos que en gramática el uso de género se remonta a la tradición grecolatina, pero por ejemplo en el terreno médico podemos hablar de los años 50. Y es que tanto Money como Stoller utilizan este género en medicina para hablar de aquellos sujetos que no se sienten representados por sus genitales, es decir, por el sexo asignado. Y es aquí donde empiezan a utilizar este género para indicar pues esta no identificación con la biología. En ciencias sociales, y para ello seguiremos un texto de Hasenborg, género significa una infinidad de cosas.
Se emplea género para analizar la organización social de las relaciones entre hombres y mujeres, para investigar la reificación de las diferencias humanas, para conceptualizar la semiótica del cuerpo, el sexo y la sexualidad, para explicar la distribución de cargas y beneficios en la sociedad, para ilustrar las microtécnicas de poder, para iluminar la estructura de la psique, para explicar la identidad y la aspiración individual, entre otros muchos usos. Es decir, que en ciencias sociales tampoco es que podamos decir que sea un término que clarifique. Además, podemos resumir todos estos usos de género en 3 posturas. Los contextos o los críticos que creen que género va a acabar sustituyendo a sexo, aquellos que piensan que género distorsiona la noción de sexo, y aquellos que piensan que género y sexo se utilizan como sinónimos en los textos, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales. ¿Qué tienen en común todos los acercamientos multidisciplinares hacia la noción género? Pues volvemos a la gramática. Género es clasificación. Así lo recoge el Diccionario de Autoridades, así también más recientemente el Diccionario Panhispánico de Dudas. Y no quería dejar de acercaros al texto de Mark Twain, porque me parece curioso, es una visión humorística, pero que puede darnos una idea de esta complicación que conlleva el uso de género. Mark Twain decía que en alemán es cierto que por una visión del inventor de la lengua, una mujer es una hembra, pero una esposa no lo es, lo que es lamentable. Una esposa en alemán no tiene sexo, esposa es neutra. Así, según nuestra gramática, un pez es masculino, sus escamas son femeninas, pero la mujer de un pescador no es ni lo uno ni lo otro. Describir a una mujer sin sexo puede llamarse subdescripción. Podría considerarse un error, pero la sobredescripción es seguramente peor. Un alemán habla de una persona inglesa como el inglés. Para cambiar el sexo agrega in, el sufijo in, lo que significa inglesa, Engländerin. Aunque puede parecer bastante descriptivo, aún no es lo suficientemente exacto para un alemán. Así precede la palabra de un artículo que indica que la criatura a seguir es femenina, die Engländerin, que significa la mujer inglesa. Considero que esa persona está sobredescrita. Es un texto de Mark Twain de 1880 y pues habla un poco sobre la motivación del género gramatical y la confusión, ¿no?, entre género y sexo. Cuando hacemos un recorrido y entendemos que el género gramatical divide los sustantivos en masculinos y femeninos y que la problemática ha llegado con la expansión sociológica del término género, tenemos que empezar a hablar de géneros, es decir, a distinguir todos estos tipos de género y a encuadrarlos cada uno en su ámbito de uso. La clave sería tener muy claros, delimitar muy bien los conceptos sexo y género, lo que nos permitiría utilizar género dentro como una categorización social, lo que nos permitiría separar gramática de sociedad. También sería interesante incidir en los problemas que conlleva la traducción de los gender studies e intentar buscar una cierta lógica entre las ideas que sostiene en los distintos ámbitos científicos donde se utiliza género. No podemos obviar que la expansión del vocablo género alcanza cotas, se dispara a partir de la irrupción del feminismo. Así, Valcárcel y Amorós señalan que el segundo sexo de Simone de Beauvoir, que es una reflexión personal sobre el pasado, el presente y el futuro de la mujer desde distintas perspectivas combinadas, biología, filosofía, antropología e historia, se funden para buscar respuestas a una pregunta: ¿qué supone ser mujer? Y en este libro, que se supone que es fundacional, no se habla de género, sino de sexo. Al igual que La ciudad de las damas de Christine de Pizan, o de La igualdad de los dos sexos, o El tratado de la educación de las damas de Paulin de Berg, que son
antecedentes a esta obra de Beauvoir y que también son hitos del feminismo. Y en ellas nunca se habla de género, se habla de sexo. Así estamos viendo que la sustitución de sexo por género puede tener cierta relación con los tabús y los eufemismos dentro de una serie de lenguajes específicos que llevan a cabo una planificación lingüística. Así comenzaron en estos países de habla inglesa la, la publicación de guías para un uso no discriminatorio de la lengua, donde se abordaban las nociones de sexismo y antropocentrismo y donde se insta a la ciudadanía a cambiar su manera de ver o de utilizar su código lingüístico. Como he señalado anteriormente, creo que la solución podría estar en prestarle especial atención a los problemas que ha traído la traducción de gender. Gender, si nos centramos en la oposición de género y sexo, no tiene operatividad en muchos contextos europeos. Esto nos lleva a ofrecer una visión sesgada e incompleta de un término como gender, como género, que en muchas lenguas indoeuropeas convive con otras nociones más precisas, como sexualidad o diferencia sexual, y que acarrea definiciones ambiguas, fruto de la vacilación en las traducciones a otros idiomas. Pensemos, por ejemplo, que en castellano, al igual que ocurre en italiano, en francés o en alemán, género, genere, genre o Geschlecht no alude solo al plano gramatical, sino que también sirve para designar a la especie humana, de modo que se usa para denominar tanto al conjunto de los seres humanos como a la sexuación de la especie en dos categorías, masculino y femenino. Así pues han proliferado expresiones como violencia de género, que ya sabemos que cada vez pues, estamos intentando precisar más este concepto y se usa violencia machista o violencia doméstica o violencia vicaria, porque precisamente este género resulta ciertamente ambiguo. No quería extenderme más, gracias por su atención y nos vemos en persona en próximas charlas.